Lindo día, bella alma, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, qué mejor día para hablar acerca de la gran herida de la comunicación en medio de un retrógrado de Mercurio y un retrógrado de Venus que nos enseña acerca de la manera como nos vinculamos, nos relacionamos, cómo nos valoramos, cómo nos aceptamos, cómo nos amamos, mejor dicho. Pienso que es un buen día para hacer esto. Precisamente hoy subí un post sobre este tema, pero sentí que era algo importante que debíamos profundizar un poco acerca de esta dinámica en cómo esta herida en la comunicación nos afecta de la manera como nosotros nos relacionamos con los demás, pero que además de todo, el gran descubrimiento, hola bebé, es que la coneja está por aquí dando vueltas. Y es que por lo general y el gran descubrimiento para mí es que sabemos que todas las heridas que traemos del alma son heridas generacionales, que la gran herida que trae el femenino y el masculino se ha reflejado muchísimo en esa dinámica y en esa forma como se comunica el femenino y el masculino a través de la historia. Todos, absolutamente todos, tanto hombres como mujeres, venimos a sanar esa herida del femenino y del masculino en la historia a través de todas las dinámicas y experiencias que han vivido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, y toda la historia familiar que ya sabemos y conocemos que no es más que patrones de dolor y repetición. Sabemos que un femenino herido en el tiempo de alguna forma fue silenciado, fue callado, y que nuestras bisabuelas, nuestras tatarabuelas, tuvieron que vivir esa experiencia de no poder comunicarse, de no poder expresar lo que sentían, de tragarse sus emociones, de tragarse la rabia, de tragarse el enojo después, y que los únicos que podían expresar eran los hombres antiguamente, y muchas veces el maltrato físico o verbal se daba y la mujer simplemente tenía que callar. Luego la dinámica empezó a cambiar a partir de que la mujer tomó voz y empezó a manifestar su poder desde ese masculino también de la mujer y empezó esa lucha contra el hombre y empezó a haber un cambio en la dinámica a la metodología de que la mujer podía expresarse, expresar sus emociones, expresar su voz y el hombre tenía que callar sus emociones, tenía que reprimirse, no podía llorar, no podía expresar sus emociones. En esa dinámica que hemos estado y hoy en día, pues la dinámica está en que la mujer hoy en día expresa, el hombre también expresa si quiere o no, pero en nuestra historia familiar, que es la invitación que vengo a hacerles, la invitación que vengo a hacerles es hacer una revisión de cómo funciona y cómo ha funcionado en nosotros esa dinámica de comunicación. Es decir, cómo yo me comunico con las personas, con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, con mis padres, cómo ha sido esa dinámica dentro de mí, cómo ha sido esa dinámica en mi familia. Es decir, cómo se comunica mi madre conmigo, mis hermanos, las demás personas, cómo se comunican ellos entre ellos, mi mamá, cómo se comunicaba con mi papá o con las parejas, cómo se comunican entre hermanos, cómo se comunican mis abuelos, mis tíos. Cuando hacemos una revisión profunda de cómo ha sido el mecanismo de comunicación a nivel familiar, podemos encontrarnos con grandes sorpresas. Yo, yo estaba hoy a las 2 de la mañana despierta haciendo pum, 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 insights en muchas cosas porque casi siempre todo lo que yo les enseño, les explico, también lo trabajo en mí. Realmente es más el resultado del trabajo que también he hecho en mí, del descubrimiento que hago en mí, del proceso interno que hago y que después se los comparto a ustedes. Entonces, estaba haciendo revisión interna de todo este proceso en mi historia familiar. Y por supuesto podía ver, alcancé a conocer a mi abuela y a mi bisabuela materna, paterna no los conocí, pero veía mujeres que eran calladas, veía mujeres que se dedicaban solo a trabajar, que se tragaban todo porque obviamente se encontraron con parejas que las maltrataban, que las abandonaron, que las dejaron. Entonces a ellas les tocó silenciarse y dedicarse solo a trabajar. No sabían expresar su rabia, su enojo, su frustración y a veces la salida de la forma como lo hacían era explosiva y de manera inadecuada. Eso dio como resultado que mis tías, sus hijas, mi mamá y todos crearan mecanismos de comunicación también para nada asertivos, comunicación
completamente distorsionada. Entonces ya ellas no reprimían, sino que ellas empezaron a explotar como un volcán toda esa energía familiar que venía heredada de generación en generación. Toda esa historia que se ha heredado, ese dolor generacional, se salía como explosiones y claro, entonces claro, todo el tiempo habían peleas, enfrentamientos, eh, todo tipo de situaciones complicadas con vulgaridades, vocabulario, bueno, todo eso producto de una energía que necesitaba ser sanada, pero que en ese momento lo único que hacía era manifestarse de manera inadecuada. Por supuesto, la comunicación siempre fue muy complicada. Y en los hombres, ¿cómo se daba? Si en las mujeres fue de formas así, en los hombres por lo general eran silencios, apartarse, irse, callarse, o algunos también eran agresivos o respondían mal. En esta dinámica que yo la vi en mi familia y que seguramente cada uno de ustedes lo va a revisar en su familia, me encontré con la historia de la información de cómo se manejaba la comunicación en mi historia, en mi familia. ¿Por qué cada uno tomó la decisión de optar de forma diferente? Por ejemplo, yo evitar el conflicto a más, o sea, después de ver tantas peleas, lo último que yo quería era saber algo de peleas y para mí era más fácil huir, callarme, no decir nada, evitar al máximo cualquier pelea. Eso bloqueaba la expresión completa y la plenitud de uno poder expresar lo que realmente sentía, porque por supuesto prefería silenciar, callar, que decir, porque ya había visto que lo decían de forma tan fea, tan negativa, pues todo esto hace parte de ese aprendizaje que vimos y que vivimos en la historia. ¿Por qué los hombres callan? ¿Por qué las mujeres callan? ¿Por qué los hombres hablan? ¿Por qué las mujeres callan? Hoy en día hay de todo. Yo veo todo el tiempo mujeres que todavía no pueden expresar lo que sienten realmente, ni pueden hablar, ni pueden decir, no saben cómo hacerlo. Y veo también hombres con la misma situación. Así que esto no es algo hoy de solo las mujeres y los hombres. Es producto de una herida en ambos, una herida en el femenino y en el masculino que se ha repetido de generación en generación, que se viene repitiendo y que nosotros no somos los elegidos para hacer el proceso de sanación. Esta herida que se ha venido transmitiendo por tanto tiempo, llegó el momento de sanarla porque es más profunda. Claro, ustedes que han visto y los que han trabajado conmigo el tema de las heridas y en los retiros, en los talleres y todos sabemos que cada una de estas heridas se manifiesta a partir de la comunicación, porque la herida de abandono, la herida de rechazo, la herida de injusticia, la herida de traición, al final, ¿cómo salen esas heridas? ¿Cómo sale esa energía de esa herida? Es a partir de la comunicación, lo que digo, lo que expreso, lo que hago en relación a eso que estoy sintiendo. Así que al final, yo le llamo la herida de la comunicación porque, pero yo la veo como, wow, es que esto es una herida humana, es una herida de toda la humanidad, nos corresponde a todos, porque es una herida primaria, es una herida del femenino y el masculino que en el tiempo ha sido tan lastimado que hoy en día la comunicación sigue siendo. Ahora, son heridas del ego, todas son heridas del ego, porque nuestra alma no tiene heridas, nuestro espíritu está puro, es pura esencia, es puro amor. Y el ego es quien manifiesta estas heridas a partir de, de la manera como nos relacionamos. Entonces, cuando nos damos cuenta que al final quien está herido además es el niño, entonces quién es el que sale a hacer la pataleta, quién es el que llora, quién es el que se aleja, no me habla, yo no te hablo, tú no me dices, yo no te digo, y se pone la parte del todo, el niño. El niño herido es quien hace todo el escenario de la manifestación de la herida a partir de esa comunicación que se da. Pero es importante saber que todo esto es parte del aprendizaje de nuestro ego, de nuestro personaje. Al fondo, detrás de toda esa herida, está un ser, un alma que busca sanarla, que busca manifestar el amor. Todos, absolutamente todos, lo que queremos es sentirnos amados, valorados, respetados, aceptados. Todos. Pero el proceso empieza por nosotros mismos, solo cuando nosotros mismos somos capaces de darnos cuenta de esa herida. Entonces, aquí viene, ¿cómo sanamos esta herida generacional? Entonces, lo primero es cada uno de nosotros tomarnos un momento para identificar cómo funciona la dinámica en mí, cómo funciona la dinámica de cómo me relaciono, cómo me comunico con los demás, cómo me comunico, cómo se comunicaban mis padres. Entonces, les ponía el ejemplo mío porque pues yo lo hice el ejercicio, ustedes saben que yo se lo comparto.
Y yo se los comparto, voy, tengo el patio lleno de tréboles, chicos, mire qué lindo. Estoy más feliz, me siento como la coneja aquí feliz saltando. Este, resulta que cuando yo me puse a observar, encontré que mis abuelitas habían sido mujeres que callaban, que se tragaban la rabia, que se tragaban todo y que todo lo guardaron dentro de sí, que no pudieron expresar mi bisabuelita y seguramente mi tatarabuela, porque eso viene más atrás. Ya en la parte de mis tías fueron expresándolo de una manera bastante fuerte. Luego mis primos empezaron a callar otra vez en la dinámica de no querer repetir las mismas peleas. Tanto yo como otros primos elegimos por no meternos, por silenciar, por no expresar, por no involucrarnos en los problemas de la familia. Cada uno elige la mejor salida de acuerdo a la dinámica que ha estado viendo. Y cada uno de nosotros también aprende a cómo relacionarse y cómo lo puede repetir con nuestros hijos, porque es que el asunto está en que al final nosotros terminamos aprendiendo un discurso familiar. Incluso a veces podemos por lealtad familiar estar repitiendo patrones. Entonces, si mi mamá se llevaba así con mi papá y trataba así a mi papá, terminamos repitiendo el mismo patrón con nuestras parejas y sin darnos cuenta lo terminamos repitiendo con nuestros hijos y sin darnos cuenta terminamos encontrando parejas que se comportan de la misma forma como se comportaba el papá, como se comportaba la pareja de mi mamá y la actitud que ellos toman. Y sin darnos cuenta estamos repitiendo los mandatos, los contratos, las lealtades y estamos en el mismo ciclo. Esto ya lo sabemos porque yo se los he explicado con relación a las otras heridas. Pero con este tema es también muy importante porque es la forma como nosotros podemos darnos cuenta de qué es lo que está haciendo que nuestra comunicación no esté siendo comprendida, aceptada, eh, no esté siendo asertiva, no esté siendo coherente con lo que realmente sentimos, desde qué lugar nos estamos comunicando, si desde el lugar de la mente, desde el ego, desde la personalidad o desde el lugar desde el alma, si estamos expresando nuestra verdad, si realmente estamos siendo honestos con lo que sentimos y estamos expresando esa verdad. Entonces, todas esas preguntas nos las tenemos que hacer nosotros para poder encontrar dónde está esa herida en nosotros y por qué se está manifestando en los espejos. Porque al final recuerden que todas las personas que aparecen en nuestro alrededor son espejos. Son espejos. Los padres, la familia, los hijos, la pareja y a veces hasta los amigos. Si te siguen apareciendo personas en tu vida con esa misma dinámica es porque aún hay algo que sanar allí y que ay, solecito, este, aún hay algo que sanar ahí y que necesita ser resuelto, pero si necesitas resolverlo primero en ti, necesitas hacerlo consciente en ti para para dejar de repetir los mismos mandatos familiares, las mismas lealtades, la misma historia que al final te hace daño a ti. Entonces, si todos ellos son espejos en los que nosotros nos estamos mirando y cada persona que aparece en nuestra vida nos está reflejando una herida que tenemos que sanar, entonces cada vez que vemos al otro estamos viendo esa herida en nosotros. Entonces, ¿dónde la sano? En mí. Tengo que entrar a revisar qué en mí está reflejando eso, que yo aún no he resuelto. Y cuando lo logras encontrar la respuesta, empezarás a darte cuenta que ya no necesitas seguir reflejándote en todos esos espejos. Miren, yo tengo una imagen tan hermosa ya. Esta es la segunda vez que la vi, porque la viví hace un par de años, también la vi, cuando entendí el ejercicio del espejo donde veía a toda mi familia, a todo el mundo como un espejo en el que yo me reflejaba y veía el dolor, la tristeza y todo. Y yo decía, si yo soy la creadora, si yo soy la protagonista, si yo soy la guionista de esta historia, toda esa historia, de alguna forma yo la tengo que resolver, la tengo que cambiar en mí. Porque obviamente a esta altura yo no voy a ir a cambiar a mi mamá, no voy a ir a cambiar a elegir otras personas, o sea, a cambiarlos a ellos afuera. El aprendizaje es para mí y tengo que elegir cambiarlo en mí. Entonces, ¿qué puedo hacer yo hoy por dejar de mirarme en esos espejos? Y hubo un momento en que yo dije, bueno, si todos son mis espejos, todos son mis maestros, todos son estoy aprendiendo a partir de todas esas experiencias, grandes lecciones del alma. Y bueno, y el aprendizaje sigue, lo vi todo.
Termina, no termina. Ahora llega el momento en que nosotros podemos decidir dejar de vernos en los espejos afuera y empezar a vernos adentro. Entonces, ese ejercicio lo he estado practicando mucho últimamente. Lo practiqué hace un tiempo y otra vez volví a ese ejercicio. Dejar de verme en el otro para verme a mí misma, para verme en mi propio reflejo de mí, no del otro. Volver a mí, volver a verme a mí y dejar de reflejarme en el dolor del otro, en la escena del otro y de verdad verme a mí es ver a esa niña que está dentro de mí allí sentadita. Ay, la mía no está sentada, está saltando por allá jugando dentro de su casa interna. Coger a esa niña y verla a ella y verme a mí misma y de reconocerme a mí. Es un acto de amor gigantesco el proceso de sanación. Sanar nuestras heridas es el mayor acto de amor que hacemos hacia nosotros, hacia nuestros ancestros, hacia nuestra descendencia. ¿Cómo sanamos esta herida de comunicación? Bien, como todas las heridas, yo les doy un camino, ¿ah? Porque yo no les digo que yo tenga la última respuesta, cada quien encuentra un camino de sanación, yo les comparto el camino que yo estoy llevando de sanación y con el cual estoy ayudando a muchas personas y es, lo primero que necesitas es reconocerla, necesitas hacerte consciente de cuál es esa herida, dónde está, qué fue lo que pasó, cuál es la dinámica, con razones que yo estoy repitiendo en mi patrón. Claro, le digo a mis hijos lo mismo que me dieron mis padres, identifico toda la escena, la historia o el por qué yo no puedo expresar o por qué yo expreso de manera impulsiva, explosiva. Cuando yo identifico esa herida en mí, puedo hacerme consciente del patrón repetitivo de la lealtad o del voto o de la herencia ancestral que estoy repitiendo. Y allí le puedo empezar a dar una mirada desde el amor y la compasión. Por supuesto, hay una meditación que les grabé acerca de la liberación de votos y contratos que la pueden hacer y que esa les sirve también, o repetir en todas las épocas, lugares, cuerpos y tiempos, en los que he estado repitiendo lealtades con mi mamá, en el que he estado repitiendo lealtades con mi familia, con mi pareja, en el que he estado repitiendo patrones ancestrales de comunicaciones a partir del dolor, no del amor, a partir de la herida, a partir de todas estas experiencias, por todo lo que esto fue y todo lo que esto trajo, lo destruyo, lo descreo, lo regreso al origen con partículas de conciencia y amor. Y puedo hacer también la meditación para ayudarme desde la conciencia a limpiar y a borrar esta programación. En todo momento te tienes que volver el observador de ti mismo para ver en qué momento estás haciendo este ejercicio. Yo me salgo de mí misma y me observo en el personaje y digo, wow, mira lo que hiciste, wow, mira tus palabras, ¿quién está hablando? ¿Quién habla? ¿El personaje, el ego o el ser? ¿Quién se está expresando? Y ahí puedo identificar y muchas veces rapidísimo digo, ay, este fue mi ego herido, esta fue la herida, la niña salió pataleta, haciendo pataleta. A veces puedo identificarlo más rápidamente, a veces me demoro más porque me sumerjo en el momento. Y eso es normal, todos lo vivimos, así que nos toca aprender en este proceso a identificarlo, hacerlo consciente y con amor y compasión darle una mirada. También hice el ejercicio de ayudar a mis ancestras y a toda la familia en ese proceso de comunicación y de devolverle a ellos la energía que les corresponde. Y eso lo hago porque yo no quiero que mis hijos hereden esa misma herida y que ellos no sean capaces de expresarse, de expresar su verdad, de poder tomar sus propias decisiones, de expresar sus emociones. Nosotros no nos enseñaron a expresar emociones, no nos enseñaron a gestionar emociones y todavía estamos nosotros adultos no sabiendo qué hacer a veces con lo que sentimos, con lo que vivimos, con lo que está dentro de nosotros. Y el único salida que le damos, el único camino es lo aprendido. Y lo aprendido está distorsionado. Así que nos toca encontrar nuevas formas de aprendizaje, de cómo liberar esas emociones, de cómo sanar esa herida que traemos, de todas estas heridas que traemos, de cómo sanarlas a partir de una comunicación asertiva. Porque las heridas son las que se resuelven a partir de esto. Lo que se detona en la comunicación es la herida que está manifestada, sea de abandono, sea de rechazo, sea de maltrato, sea de humillación, sea de injusticia, sea de traición. Estas heridas son las que se van a ir manifestando en la manera como yo me comunico con el otro, a partir de la dinámica que se dé. Es que me sentí engañada, es que me sentí traicionada, es que me sentí abandonada, es que me sentí sola, es que me sentí que...
rechazada, desplazada, yo no entiendo lo que cada uno esté sintiendo. Asimismo, esa es la herida que se está manifestando a partir de la comunicación. Y por eso yo le llamo la gran herida en la comunicación, es porque lo veo como un fenómeno global, como una herida que viene del femenino y del masculino en esa dinámica. Pero en realidad es la forma, es la herida que tomó forma a partir de todas esas experiencias difíciles que vivieron nuestros ancestros y que nosotros también hemos vivido en la infancia, porque muchas veces puede ser producto de tu propia experiencia de vida. En el caso de la mía, si a mí me decían todo el tiempo, cállate, no digas, no hables, entonces a mí me costaba y me decían, tú sí hablas, me lo decían. Me tomó mucho aceptar que yo vine a este mundo en una personalidad en la que yo necesito comunicar un mensaje, hablar y expresarlo. Me tomó mucho tiempo aceptar que mi voz es sagrada y que yo tengo todo el derecho del mundo a expresar mi voz. Y eso es un proceso que de cada uno de nosotros. Mira, salió el sol, pero salió en todo su esplendor. Entonces, es súper importante que cada uno de nosotros nos hagamos conscientes de este proceso para poder sanarlo. Espero que este mensaje les sirva. En el post de Instagram les compartí el escrito que canalicé en la madrugada porque me encantó y la verdad es que está muy bueno. Y con esto nos podemos ayudar cada uno de nosotros a ir haciéndonos conscientes y a ir haciendo el proceso que tengamos que hacer de sanación de cada una de nuestras heridas, pero para mejorar la comunicación. Solamente nosotros podemos hacer esa tarea de darnos cuenta, de reconocer y de entender por qué tomamos estos mecanismos. Y a veces también dejar ver con compasión al otro que también es un niño que está manifestando esa herida a partir del silencio, del gritar, del llorar, del ser agresivo, del estar molesto, de la herida. Esto no significa que nosotros nos volvemos complacientes con todo el mundo ni que nos ahora toleramos a todo el mundo, no. Compasión es poder ver al otro como lo que es, igual que tú, un alma que se está experimentando y que está viviendo una experiencia y que también ha tenido sus propias heridas y sus propias experiencias de dolor. Entonces, bueno, espero que este mensaje les sirva y ya el sol me movió. Los abrazo con mucho amor y espero que tengan un día maravilloso, lleno de luz y me voy a quedar en el sol. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Que tengan un hermoso día lleno de luz y de mucho, mucho amor.